¿Por qué es importante hablar sobre cambio climático? ¿Cierto? ¿No? Actualmente, todos los mecanismos a nivel del clima se ven alterados. Se está generando fenómenos naturales permanentemente, ya que se ha alterado el cambio climático a nivel de la capa de ozono, se está generando el efecto invernadero y este a su vez está coadyuvando a generar problemas de tal tipo, etc. Esa justificación es la que tiene que entrar aquí, ¿ya? Luego viene el marco teórico, ¿cierto? Bueno, pues, ¿qué es cambio climático? ¿Cierto? ¿Cuáles son los componentes para un estudio del cambio climático? ¿Cómo se clasifica el cambio climático? ¿Qué dice tal profesional con respecto al cambio climático? Etcétera, etcétera. Entonces, todos esos componentes, ¿cierto? Entonces yo tengo que estructurarlos en el marco teórico. Luego, después de que he hecho el trabajo, yo puedo arribar a unas conclusiones, ¿cierto? 2, 3, 4 conclusiones. Naturalmente, cada conclusión debe estar equivalente a un objetivo, pero como este es un trabajo monográfico solamente, entonces ustedes pueden concluir y decir, la contaminación que se genera a nivel mundial, ¿cierto?, está ocasionando tales problemas, ¿cierto? La contaminación de residuos sólidos es el mayor tipo de contaminantes que afecta a la humanidad. Tercera conclusión, si se prosigue con el proceso de contaminación, se va a suscitar, ¿cierto?, de repente mortalidad en la población, va a afectar a su salud, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo aludir de mi tema, de ese mi problema que he observado, puedo llegar a las conclusiones. ¿Listo? Ahora, profesor, la bibliografía yo la considero. Ahora, esta bibliografía va a depender si es APA o Vancouver. ¿Listo? Pero, profesor, ¿cuál será pese a APA o Vancouver? ¿Cierto? Entonces, buscan para referencias bibliográficas en el mismo Word, ¿cierto? Va a haber, ¿cierto?, unas referencias, ¿cierto? Aquí hay referencias. A ver, creo que esto no quiere dar. Referencias, ¿cierto? Y aquí están los estilos, ¿cierto? Y aquí está la administración en cuanto a los estilos. Entonces, acá dice el profesor APA, ¿cierto? Chicago, Goss, Harvard, etc. Entonces, este APA que estamos en la 6ª edición es el que va a definir la estructura del trabajo. ¿Ya? Ese es. Entonces, esto te va a generar una buena bibliografía. Ahora, si manejan Mendeley, excelente, pero creo que todavía no manejan. Pero indaguen cómo se cita una bibliografía. ¿Listo? Entonces, hay una estructura, por ejemplo, del APA 6ª edición, ¿cierto? APA 6ª edición. Vamos a trabajar con la 7ª, porque es compleja. APA 6ª edición. Y acá hay unas normas de la APA 6ª edición. Entonces, para que ustedes ya vayan practicando un poco cómo se hacen las figuras en el trabajo, las tablas, figuras, etc. Y te indica muy, muy bonito, ¿cierto? Y al último todavía te indica cómo debes citar la bibliografía, ¿cierto? Las citas, las referencias bibliográficas, el nombre, el año, el texto que has revisado, ¿cierto? ¿Dónde lo han hecho esto? ¿En qué país? ¿Qué editorial? ¿Cierto? Entonces, esos elementos nosotros como estudiantes ya tenemos que ir aprendiendo. Un libro, ¿cómo lo cita el libro? Apellidos, año, título, lugar de publicación, editorial. Entonces tenemos que ir ordenando. Este es el APA 6ª edición. ¿Listo? Incluso este te indica, ¿cierto? La hoja, profesor,
3 a la derecha, 2.5 arriba, derecha y abajo. Izquierda es la que tiene 3, ¿no? Entonces, eso es. Y esto ustedes tienen que empezar a manejarlo para sus otros trabajos que van a hacer. ¿Listo? Entonces, profesor, todo este trabajo monográfico, que es esto, debe tener, profesor, naturalmente, un encabezado y pie de página, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, justo que hemos abierto este documento, ¿cierto? Aquí tiene un encabezado. Este es el encabezado, ¿cierto? Yo le puedo poner Universidad Nacional, ¿cierto? Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Sistemas, listo, y pongo por el curso acá abajito, de repente algún logo, y abajo también en el pie de página puedo poner el número de página, o pongo página 1 de 10, ¿cierto? Y su carátula también, bien hecho. Entonces, esto es un encabezado, ¿cierto? Encabezado, ¿cierto? Y esto es un pie de página, ¿ya? Que puede ir el número, o de repente algunos me ponen incluso un logo acá, ¿cierto? Me ponen un logo. Entonces eso es válido. Todo es válido cuando quieres hacerlo simpático el trabajo, ¿ya? Entonces, todo eso considero yo también. Por eso dice considerar encabezado y pie de página. Entonces, ustedes, el Office, tienen que aprender a manejarlo de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, tienen ustedes que trabajar ya empleando su Excel, su Word, su PowerPoint y todos los otros paquetes contenidos en el Office, su Microsoft Project. Tienen que empezar a manejar, muchachos. Porque si no saben manejar bien computadora, se van al trabajo y lo primero que les van a decir, ya, ahí tienes tu máquina, ponte a trabajar y acá tus informes. ¿Listo? Entonces, desde que empieza. En mi facultad, de igual manera, yo les exijo de que manejen bien esto. Entonces, ya se te hace costumbre ir trabajando estas situaciones y me presentan trabajos muy bonitos, que incluso años superiores, esos trabajos lo compilo y lo podemos publicar. Y ya todos los alumnos pasan como autores, de modo que cuando ya terminan su carrera, ya tienen ya por lo menos unos 3, 4 manuales, ¿cierto? Entonces, eso es muy interesante para saber cómo se está trabajando. ¿Listo? Entonces, esta es la estructura. Plazo máximo, profesor, para enviar la tarea, 5 de julio del 2022, ¿cierto? Entonces, si yo veo esto en el aula virtual, ¿cierto? El 5 de julio, más o menos va a corresponder básicamente a ¿qué semana? Más o menos a esta semana, 15, ¿cierto? A esta semana donde está el trabajo grupal encargado, ¿ya? Entonces, a esa semana respectiva debe estar. ¿Y por qué esa semana, profesor? Porque esta semana 16, ¿cierto? Debemos exponer. Y esta semana 17 es el examen. Entonces, yo estoy aquí en la semana 12, este viernes es feriado. Pero a la otra semana, ¿qué hago? 13, 14, a la próxima que viene 15, 16, y prácticamente el curso en la semana 15, antes de su exposición, o entre su exposición y su entrega de trabajo, yo ya debo haber concluido esto. ¿Listo? Miren, nos falta escasamente un mes para acabar. 20 de julio acaba todo, ¿ya? Con entrega de notas. Entonces nosotros para el 15 de julio ya debemos tener todo, ¿ya? No falta nada. ¿Listo? Entonces tenemos que básicamente esmerarnos un poco en presentar este vuestro trabajo, ya que se los voy a colgar en un momento para que ustedes ya lo puedan ir leyendo y armando. Generalmente lo que se hace a veces en un trabajo puede ser de que hagan una reunioncita virtual por grupo, entonces estructura un trabajo, o lo que se hace también es ya, a ver, indaguemos sobre el tema,
cada quien va a indagar sobre el tema. ¿Listo? Entonces, agarra uno y bueno, dicen, bueno, yo he indagado sobre esto y el tema es el otro, tal. ¿Listo? Entonces, sobre eso se distribuye ya, tú haz tal parte, tú tal otra, tú tal, ya está. Y lo arman en este aspecto. ¿Listo? Entonces, para eso, bibliografía. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo entro también a Internet, ¿cierto? Al Internet abro, digamos, una pantalla, ¿cierto? Y en este Internet, bueno, si yo pongo, por ejemplo, cambio climático aquí, ¿cierto? Entonces me va a salir de todo un poco. Pero si, por ejemplo, dentro al Google académico, ¿cierto? Ese Google académico, entonces me inserto al Google académico. Es una forma de buscar que le estoy enseñando. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo poner cambio climático, ¿no? Y comienzo a buscar y ya me salen artículos. Entonces, miren, cambio climático, ¿cierto? Que está en el repositorio. Otro que habla de cambio climático. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. La política del cambio climático. El cambio climático. Y tengo una serie de archivos, ¿cierto? Si por cada uno tengo 10 por cada hoja, 10 por 10, 100 artículos de cambio climático. Entonces, cada uno de estos artículos puede ser revisado, unos 3, 4, 5 artículos que pueden ser revisados por cada uno de ustedes. Entonces, solo con el Google académico, ¿eh? Solo con el Google académico. Ahora, si les doy otros buscadores, ¿cierto? Alicia, ¿cierto? Interactive, ¿cierto? U otros, vamos a encontrar un montón. Entonces, no me digan, profesor, que no hay información. Estos temas tienen mucha información. Lo que tienen que hacer es sistematizar esa información, aprender a sistematizar. Entonces, solo con el Google académico voy a encontrar un montón de bibliografía. ¿Ya? Entonces, información, profesor, es lo que sobra. Entonces, no vamos a tener problema en desarrollar estos trabajos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un buen trabajo, una buena presentación de su trabajo en Word y PowerPoint, ¿listo? De modo de que el profesor le dé pues ganas de ponerle un 20 a cada uno. ¿Listo? Y este trabajo va a valer mucho más, posiblemente creo que está como un 60%. O sea, es más de la mitad lo que va a valer en esta unidad. Preguntas hasta aquí. Los escucho. Ingeniero, ¿Sí? ¿se puede agregar al material expositivo un material audiovisual, un video? Sí, dentro del PowerPoint yo puedo agregar un material audiovisual. Naturalmente corto, porque si van a poner un material de 1 hora, los compañeros se van a asar y el profesor igual. Entonces un material de 5 minutos, 4 minutos, excelente, pero que esté bien enfocado esto, si es factible, ¿ya? Entonces en PowerPoint pueden insertar, ¿cierto?, un material a nivel expositivo que generalmente lo bajamos pues, de YouTube, ¿cierto? O salvo que tengan algo filmado o grabado ustedes, porque mis alumnos en ella, por ejemplo, ellos sí graban dónde van, de acuerdo a su trabajo, ellos se graban, ven, están haciendo los análisis respectivos y esa grabación ellos sí lo presentan. Naturalmente ustedes están empezando. Con ellos son mucho más exigentes. Este tipo de trabajos con ellos es 10 veces más exigente, ¿no? Entonces es la única manera que también se tiene para que ustedes cada vez salgan mejor, ¿no? Empezamos con esto y terminamos con algo más severo, pero es en favor de ustedes al final, ¿no?
Sí se puede. Entonces pueden ponerle un material de unos 4 o 5 minutos. ¿Listo? Ahora, por favor, la recomendación de las diapositivas. Yo generalmente les presento diapositivas siempre, ¿no? Con un cuadrito, un gráfico, una figura que lo hace más expresivo, ¿cierto? Estas diapositivas, por ejemplo, que ahora vamos a hacer, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo poner esta diapositiva, ¿cierto? O esta otra, donde tengo gráfico, letras, ¿cierto? ¿No? Entonces, o puedo hacerlo también interactivo, que aprieto en uno de los puntos y me lleva en una carátula. No les pido Prezi, que es el otro que utilizo con ustedes, que es mucho más bonito porque a veces eso necesita permiso. Es por eso que prefiero hacerlo todo en PowerPoint. Entonces, una diapositiva no debe tener mucha letra. Debe tener toda una estructura explicativa o de repente un gráfico como este, ¿cierto? Entonces, ustedes ya tienen que comenzar a invertir un poco en esta parte de las exposiciones, ¿ya? Entonces, a veces te venden virtualmente por 15 soles, 10 soles, formatos para hacer exposiciones, ¿cierto? Y eso les va a servir para todos, ¿cierto? Entonces, hay formatos que te venden 15 soles a veces, o incluso en CD, saliendo de la universidad, ahí te venden un CD 4, 5 soles, 3 soles, y ahí te venden formatos, ¿cierto? Formatos en PPP, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo acá, ¿cierto? Formatos para diapositivas, ¿no es cierto? Una serie para diapositivas, ¿cierto? Diapositivas, ¿cierto? Entonces, yo creo que de repente voy a crear uno, ¿cierto? Para ecología, ahí está el curso de ecología que estoy diciendo con el profesor. Voy a trabajar sobre este formato, ecología 2, digamos, ¿cierto? Entonces ya, más o menos, mira acá para poner mi título, acá ya puedo poner esto, el otro, acá puedo trabajar, ¿cierto? Con este queso, cambiar datos, trabajar, ¿no? O de repente una infografía. Entonces, si es que quieren una base para trabajar, no les va a costar mucho, pero ya aprendan a hacer unas buenas exposiciones. Cuando hacemos a veces intercambio universitario, yo llevo 2, 3 alumnos a algunos congresos y solo sus diapositivas ya los impresiona al público. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo exponen? A las otras universidades, como vulgarmente los pateamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya se tienen que ir formando así. Tienen que ir formando su forma de responsabilidad, que es parte de esto, y hacer las cosas bien. Cuando un trabajo está bien estructurado, bien bonita la exposición, y conocen el tema, ¿quién va a decir nada? Al contrario, sacan el sombrero y les falta manos para aplaudir. Y si son temas todavía de investigación importantes, con mayor razón. ¿Listo? Entonces, quizás esto les parezca un poco exigente, pero no. A futuro, yo sé que van a decir, ¿no? Hasta que ese profe, ¿no? Le gustaba el orden, hace esto, el otro, nos indica que se haga así, todo un poco más severo, el profesor le gusta, ¿cierto? Que hagan las cosas bien ordenadas, ¿eh? Eso les va a servir para ustedes, porque ustedes como profesionales definitivamente que van a encontrar encargaturas, van a ser jefes, coordinadores, ¿cierto? Poco a poco van a ir escalando, posiblemente hasta gerentes, ¿cierto? Y van a tener que exponer, van a tener que presentar, van a tener que hablar, van a tener que, ¿cierto?, mostrar su formación. Y qué chévere, van a decir, oye, este chato, ¿dónde ha estudiado? Ese es parte de la UNA. Con razón, pues. No, a mí me encanta cuando a veces me llaman algunos colegas y me dicen, oye, tus practicantes que me has mandado,
cosa seria. Chambean duro, saben hacer sus informes, para sacarse el sombrero, mano. Eso es el mayor halago para un docente, ¿no es cierto? Entonces, hagamos las cosas bien. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta sobre el tema? ¿No hay más consultas? Licenciado, sobre el formato APA, solamente va a ser para las citas y las referencias, ¿verdad? No para todo el documento. No para todo, ¿ya? Porque estas normas son amplias, sino que si hacen una tabla, el título debe ir arriba. Si hacen una figura, el título de la figura tiene que ir abajo, ¿cierto? Entonces, si hacen una cita, posiblemente puedan ponerle acá, ¿cierto? Una cita. Esto en el marco teórico o en los antecedentes, ¿ya? Entonces, eso. Y todo lo demás a nivel de la bibliografía, de lo que le estaba diciendo. Ya, es una miradita, no es difícil y ya van a tener idea, van a ir teniendo idea, ¿listo? Es unas cuantas páginas son esto, una leidita, cómo se cita, y esto deben ustedes ya comenzar a manejarlo porque en todo ya casi los cursos sobre tercero yo les exijo APA 6, ahora le estoy comenzando a exigir APA 7, ¿cierto? Entonces con su buscador, ya ellos no me hacen un trabajo si no tienen, por ejemplo, un sistematizador de bibliografía. Entonces, ¿cuál es ese, profesor? Hay varios sistematizadores. Uno de ellos es el Mendeley, hay otro que se llama Sotero, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí yo los hago trabajar bajo eso. Pero a ustedes solamente algunas citas, y si ustedes ponen, por ejemplo, acá, CACU 2009, ¿no es cierto?, que dice esto en su marco teórico, entonces ese CACU 2009 tiene que estar en su bibliografía. ¿Listo? Ahora, profesor, no he encontrado esa bibliografía, pero sí he encontrado un libro en versión electrónica. Ahí está. Esta es la forma de citar, ¿cierto? Este es incluso la página HTML, etcétera. Ahí estaba. Ese tema estaba ahí. ¿Ya? Entonces, todo tiene su forma de cita. Entonces, denle una leidita a esa sexta versión. Y cuando le entiendan esta, ya van a pasar después posiblemente en otros cursos seguro a la séptima versión. Ya, y si alguien ya maneja la séptima versión, mejor. ¿Listo? Ingeniero, ¿y cuánto debe durar la exposición? Mira, son 20 diapositivas. Entonces, máximo por grupo es prácticamente 1.5 minutos por diapositiva. Máximo debe durar por grupo 30 minutos. De modo que una clase deberíamos agotar todo esto, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos los días martes como hoy, creo, 2 horas y los jueves 2, ¿no? En su caso es 2. En la semana respectiva debemos agotar todo. Y si pudiéramos agotar en el día todo, ya pues excelente. Pero máximo 30 minutos. Entonces, 1.5 minutos por diapositiva, y que incluso va a ser menos con la carátula y la relación, ¿no es cierto? Entonces, cada uno se encarga, pues, ¿no? O sea, cada alumno, si son 8 personas, 30 minutos, ¿cierto? Entonces, cada uno hablará pues sus 3, 4 minutos, ¿listo? Máximo, ¿no? Entonces, concreto, bien estructurado, bien explicado. Adelante, ¿quién me quería consultar? ¿Y el orden de presentación será al azar o como está dado? No, como ustedes lo organicen. Como ustedes lo organizan. Me refiero de los grupos. Profesor, es que ustedes... Ese es al azar. Todos tienen que estar preparados. Yo voy a agarrar y voy a sortear, ¿cierto? Pongo mi ruleta. Ah, ya, ok, gracias. Sale de repente, grupo 5. Ya se pone a cantar, ¿no es cierto? Entonces, otra vez la ruleta. Grupo 3 continúa. O bien un solo sorteo en la ruleta
Yo pongo los grupos y ya, el primero va a ser el grupo 3, el segundo grupo 1, al azar. Todos tienen que estar preparados. Por eso, para el 5 ya me han mandado su trabajo y me han mandado su exposición. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Profesor, todos estamos preparados. El martes 5, ¿qué quiere decir? Que el viernes 8, ¿cierto? Todos están preparados, listos, ¿no es cierto? Entonces, eso es. Por eso, hasta el martes 5. Profesor, ¿una ampliación? No, no va a haber. Por eso le estoy dando, miren, con 15 días de anticipación. ¿Ya? Para que ustedes ya lo trabajen. Ya está estructurado. Grupo que no cuelga, ¿qué le vamos a hacer? Entonces ahí vienen las peleas a veces. Todavía es para el 15, la hagamos la próxima semana. Y la próxima lo tiran para la próxima. Esos son los procrásticos. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si este fin de semana ya se pueden reunir, ya pueden de repente tomar los temas, identificar, ¿cierto? O alguien ya tiene harta bibliografía sobre ese tema y ha indagado cómo lo pueden estructurar, háganlo. Entonces eso, planificación. Ya, tú, tal tema, el otro, tal, ya se distribuye, ya tú indagas sobre esto y lo van armando. Recuerden que son 2 trabajos. Uno, que es el trabajo encargado en Word, y el otro es en PowerPoint, máximo 20 diapositivas. El trabajo encargado, 20, 30 hojas máximo, 30 máximo. ¿Listo? Pero sepan lo que ponen, por favor, porque ya les he contado, ¿cierto? Que me ponen en el trabajo, así como la figura 9, no hay la figura 9, así como el gráfico 10, no hay el gráfico 10, como indica el capítulo anterior, ya no hay otro capítulo. Entonces, por favor, redacten, ¿ya? Entonces, no es que yo lo coloco alegremente, y su índice tiene que estar bien. El índice es 1, tal tema, 1.1, tal otro tema, 1.11, hasta 5 dígitos se puede poner, 1.2.3.16.8, hasta 5 dígitos. Entonces, todo eso trabaja con su índice. ¿Listo? Estamos, ¿no es cierto? Sí, una pregunta. Yo le mandé la lista de los estudiantes y tampoco nos especificó cuál era el grupo 1, grupo 2, o era por el orden que estaban puestos. A ver, voy a leer. Grupo 1, Edison Apasa Chambi, William Bryan Atencia Mezquita, Max Cristian Coa, Frank Cristian Núñez Laucaña, Rolando Pacompía Quispe, José Ángel Garavito Mamani, Aarón Franco Marín Condori y Renato Tadeus Ábalos Ortega. ¿Cierto? Ese es el grupo 1. El grupo 2, Joseph Alberto Aico Ramos, Cutipa Galindo Luis Fernando, Salas Gutiérrez Richard John, Cora Condori David Antonio, Mamani Melo, Einer Anthony, Pabio Gómez Brian, Fran Yanapa Mamani Ruel Dylan y Adubiri Guarachi Fernando Froilán. Es el grupo 2. El grupo 3, Jean Nelson Ticona Charca, Miguel Ángel Monteagudo Churata, Kenneth Yamel Enrique Montesinos, Ronald Joel Quispe Barra, Joel Jefferson Samata Quispe, Aldo Iván Ticona Torres, Fran Luis Lima Pari y Eduardo Magno Vilca Roque. El grupo 4, Junior Brisco Quispe Mamani, José Ludwig Condori Aruanca, Roger Gustavo Cuentas Rojas, Joel Ronald Mamani Paxi, José Mario Chipana Mamani, Omar Freddy Ortiz Apaza, Carlos Abraham Mamani Callao, Canyawi, Elvis Rudy, Churacutipa Chino y Vilca Eduardo. Esos son el grupo 4, que son 9, ¿cierto? Acá. El grupo 5, Johnny Iván Guainazzi, Luis Michael Flores Calapuja, Junior Mauricio Apaza Mamani, Denis Marcel Coya Quispe, José Chino Mamani, Henry Niel Gibaja Zuca,
Moisés Israel Arias Montalico y Félix David Cáceres Cutimbo. Ese es el grupo 5. ¿Listo? Entonces, si a alguien faltar incluírsele, todavía está a tiempo, pero creo que ya están todos. ¿Listo? Entonces, esos son los grupos que, bueno, para evitar problemas también lo voy a publicar mejor esto. ¿Ya? Entonces, con eso más, ya cada quien tiene su grupo, pero ya lo he leído, creo que ya habíamos quedado en la otra clase quienes estaban en los grupos. ¿Listo? ¿Están de acuerdo con sus grupos, no es cierto? Sí, ingeniero. Perfecto, entonces. Profesor, Sí, adelante. disculpe, creo que escuché mi nombre en dos grupos, en el 3 y el 4. A ver, 3, 4. Tú eres Eduardo Magno, ¿no? Sí, sí. Ya. Acá hay 9 en el grupo Vilca Eduardo, ya. Entonces te voy a sacar del grupo 4, que hay uno de más y quedas en el 5. O perdón, te saco del 4 y quedas en el 3. Porque acá Sí, hay profesor. Claro, ¿cuántos son? 5 por 8, 40. Claro, ¿ya? Perfecto. Listo, entonces. Eduardo Magno Vilca Roca, entonces queda en el grupo 3. ¿Alguna otra consulta antes de entrar a clase? Creo que no hay más. Muy bien. Entonces, si hubiera... Adelante. Flores Vilga, pues no, creo que no he escuchado mi nombre en alguno de los grupos, no estoy seguro. Jason Flores Vilca. Ahora, ¿dónde estás? ¿No has escuchado ninguno? Yo no he escuchado, profesor. Flores, el otro compañero Flores no me ha escuchado, el mío creo que no. Acá hay un Eduardo Magno Vilca Roque. Tú eres Flores Vilca. Sí, Flores Vilga. Flores Vilca, ¿dónde estás, Flores Vilca? A ver. Flores Vilca. Sí, pero acá hay Flores Calapuja, ¿no? No hay Flores Vilca. Ya, entonces en el grupo 4 vas a entrar. Ya, profesor. Y ahí son Flores Vilca, ¿no? Sí. Ya. Flores Vilca. Listo. Gracias. ¿Alguien más que tiene alguna duda? No hay más. Perfecto, entonces. Listo. Entonces vamos a desarrollar la clase de hoy día con respecto a lo que viene a ser el monitoreo ambiental. ¿Qué significa monitoreo, profesor? Monitoreo significa hacer un seguimiento de algunos parámetros con la finalidad de que estos no se salgan de los límites que nosotros consideramos. Dentro de los monitoreos nosotros podemos encontrar algunos componentes o límites o cantidades de algunos componentes que puede tener un determinado recurso. Los monitoreos, ¿qué van a hacer, profesor? Van a cuidar sobre todo la calidad de los diferentes factores que existen. ¿Y cuáles son esos factores, profesor? Agua, suelo, aire. Entonces, la calidad del agua va a estar referenciado ¿por qué? Por ECAs y LMPs. ¿Qué son ECAs, profesor? Estándares de calidad. Y los LMP son los límites máximos permisibles. Entonces, estos ECAs para el agua, ¿cierto? Está estructurado básicamente, por ejemplo, a nivel del uso que se le hace al agua. Los ECAs y LMPs para el agua potable, ejemplo. Los ECAs y LMPs para el agua
para agricultura, los ECAS y LMP para las aguas de piscina, los ECAS y LMP para las aguas en acuicultura, los ECAS y LMP para las aguas en minería, etcétera, etcétera. ¿Listo? Igual en calidad de aire hay ECAS y LMPs, y en calidad de suelo hay ECAS y LMPs. ¿Qué son los ECAS, profesor? Son los estándares de calidad ambiental. ¿Qué hacen, profesor? Miden en el ambiente y son consecuencia de las emisiones o efluentes producidos por diversas actividades, más la acción propia de la naturaleza, que es capaz de absorber o diluir dichas emisiones o efluentes. Los ECAS se evalúan, pero no se fiscalizan, dado que es un indicador global. ¿Listo? Entonces, profesor, cuando yo tengo un parámetro, de repente en el aire voy a determinar presencia, por ejemplo, de dióxido de carbono. Entonces, ¿habrá algún ECA que me hace una referencia de cuánto de dióxido es lo máximo? Sí. ¿Cierto? A nivel de aire me da una referencia. Voy a yo indagar sobre un contaminante. ¿Cuál? Ruido, profesor. ¿Listo? Que esté en el aire. Listo. Este ruido, ¿qué dice? Que no debe pasar los 85 decibeles a nivel de zonas donde están fluctuando las personas. ¿Cierto? Entonces agarraré mi sonómetro y veré cuántos decibeles hay. Si es 70 decibeles, bueno, los ECAS, ¿cierto?, dice que no debe sobrepasar los 85 porque es riesgoso para la salud. Bueno, acá hay 70. Pero si en mi sonómetro me indica que yo tengo posiblemente 90 decibeles, ¿cierto? Entonces está sobrepasando. Entonces, ¿qué es eso? Contaminación acústica. ¿Listo? Pero ¿quién lo dice? Lo dice estos ECAS. ¿Y cuál es la diferencia entre un ECA y un límite máximo permisible, profesor? Que el ECA yo lo voy a tomar en un medio común, ¿cierto? Por ejemplo, hay bastante ruido, posiblemente una zona industrial, entonces yo tomo en la pista, ¿cierto? Ruido de acá, ruido de acá, ruido de acá, ruido de acá, entonces lo tomo en este punto. Entonces tengo un ECA. Pero si yo quiero un límite máximo permisible, me acerco de repente, acá hay una planta posiblemente de procesamiento de algo, entonces lo tomo acá, en la salida. Y ese es mi límite máximo. ¿Y por qué es diferente un ECA y un límite, profesor? Porque generalmente un ECA se da en el transcurso de un recurso y un límite se da justo en el punto de emisión. ¿Ya? Si yo tengo un vertimiento de un camal, ¿dónde tomo el límite máximo permisible? A la salida del camal. ¿Y dónde tomo un ECA? En el transcurso del río. 100, 200, 500 metros más abajo, ahí tomo el ECA. ¿Ya? Entonces, eso es. ¿Y cada uno de estos tiene datos máximos? Sí, profesor. No debes pasar esos datos porque si no, ya es contaminación. Entonces, eso es un ECA y eso también es un límite máximo permisible. Los límites máximos permisibles son los niveles permitidos de emisión o efluentes que las empresas deben cumplir y por lo tanto son fiscalizados por la autoridad. Por ejemplo, acá yo tengo puntos de emisión. Emisiones de fundiciones y emisiones termoeléctricas. Entonces, ¿dónde tomo ese límite máximo? Aquí, profesor. En cambio, el ECA lo tomaría, ¿cierto? 5 kilómetros más allá, 2 kilómetros, 1 kilómetro más allá, 500 metros. ¿Listo? El ECA. Pero el límite máximo lo tomo en el punto de emisión. Sea un vertimiento, sea residuos sólidos o sea emisiones gaseosas. ¿Ya? Entonces, ese es. Las emisiones vehiculares puedo tomar, ¿cuál? Tubo de escape, profesor. Aquí tengo que controlar, ¿cierto?, el límite máximo permisible, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo sería ECA? Cuando tengo una serie de carros, ¿cierto? Y lo puedo tomar al aire libre, pero no próximo a ninguno de estos vehículos.
¿Ya? Entonces, o de repente me voy al cerro y mido mi ECA, ¿cierto? Pero el límite máximo permisible siempre es en el punto de emisión. Consulta más Kenneth. Profesor, ¿cómo está? Buenos días. Más o menos le quería consultar sobre este tema que nos está enseñando. Entonces, el límite máximo permisible se toma a la salida de las plantas y todo eso, ¿verdad? Lo que no me queda muy claro es el ECA, no porque no lo haya explicado, sino que, o sea, más que todo me voy por este aspecto. Por ejemplo, cuando uno quiere analizar el grado de los ECAs en un río, por ejemplo, digamos la cuenca del río Ramis, hay una mina, digamos no sé, pongámosle en Ayaviri. Entonces, de Ayaviri se va a ir esto hasta Juliaca. Entonces, la norma técnica, ¿qué me dice para medir los ECAs en el transcurso del río? ¿Cada cuántos kilómetros de la fuente de contaminación se deben medir los ECAs? Y al medir todos esos datos, ¿cómo se trata esa información? ¿Se hacen curvas? ¿Se informa así de esta manera? Y al final, ¿qué debería pasar para que no se supere el ECA? Eso le quería preguntar nada más. El ECA es la interpretación de un determinado cuerpo. Por ejemplo, tú has hablado de ríos. Entonces, los ECA son los valores que tienen los diferentes cuerpos. Por ejemplo, yo analizo, Paso Puente Huancané, ¿cierto? Hay, digamos, una comunidad en el mismo puente Huancané. Entonces, comienzo a hacer una medición. Entonces, ¿qué estoy yo extrayendo? Estoy extrayendo las medidas del cuerpo de agua. Al margen de que la mina A, la mina C o el río D de Juliaca contamine. ¿Listo? Entonces, los ECAs son mediciones en el cuerpo, en este caso en el cuerpo de agua. ¿Ya? Entonces, un ECA, básicamente, ¿qué nos va a reflejar? El estado del recurso, que puede ser recurso suelo, recurso aire o recurso agua. ¿Ya? Entonces, puede haber muchos incidentes de contaminación a lo largo de esa cuenca, posiblemente, sí, profesor. En cambio, los límites máximos permisibles hacen alusión al punto de emisión, exactamente. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia más que. ¿Ya? Entonces, yo no puedo sancionar básicamente con un ECA, pero sí puedo sancionar, ¿listo?, con un LMP. ¿Por qué? Porque en el punto de emisión, ese LMP me dice, usted debe tener oxígeno disuelto, 6 ppm. Y usted ahorita está descargando sus vertimientos con 3 ppm, señor. Entonces usted me está contaminando, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí yo puedo sancionar. Entonces, es por eso que dice, los límites máximos permisibles son fiscalizados por la autoridad. En cambio, a nivel de un ECA, ¿cierto?, ¿qué dice? Se miden en el ambiente y son consecuencia de las emisiones o efluentes producidos por diversas actividades, más la acción propia, ¿cierto? Estos se evalúan, pero no se fiscalizan, dado que es un indicador global. ¿Ya? Entonces, yo no puedo medir un ECA en el río Ayaviri y decirle, oigan ustedes, señores de La Mollita, está contaminado este río. Entonces, seguro que son ustedes. No. Yo tendría que ir a su punto de emisión de la empresa La Mollita y medir un LMP. Y con eso sí puedo sancionar a esa empresa. ¿Está claro más, Kenneth? Sí, profesor. Y una consulta más, entonces, en la explicación que me da. Entonces, los ECAs sí me pueden servir
como indicio quizás de contaminación para luego yo utilizarlo como fundamento para ir a analizar los LMPs en esas empresas contaminantes, ¿verdad? Exacto. Y una ¿Por cosa qué? más. Porque los ECAs me van a dar, ¿cierto?, algunas pistas de que esto no anda bien, ¿cierto? Oye, este parámetro en los ECAs está elevado. ¿Cuál puede ser el origen? Entonces yo ya comienzo, ¿cierto?, a hacer un seguimiento y acercarme a las diferentes entidades que pueden laborar, sean privadas o públicas, y encontrar el meollo del problema. ¿Ya? Eso sirve. Sigue, sí, te escuchaba. Y lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, habían empresas de curtiembre, recuerdo, había un trabajo que estaban haciendo unos docentes y él mencionaba pues los límites máximos permisibles. Entonces, ya saliéndome un tanto del tema en esto, entonces, un límite máximo permisible, por ejemplo, me dice, en agua, digamos, no es un ejemplo, ¿no? 100 ppm nada más en agua, no puede haber más en cadmio. Pero, digamos, las empresas trabajan con 50 ppm, que es la mitad. Y si yo analizo, por ejemplo, en la salida de un lugar de estos que utilizan este metal pesado, yo estaría viendo que esta empresa cumple con la norma técnica en cuanto al límite máximo. Sin embargo, ¿qué pasa, profesor, cuando estos metales salen al río en esa cantidad de 50 ppm? ¿Cuál es el impacto que causa con la acumulación de estos metales? Porque bien sabido es que si tenemos 50 ppm en agua, esa es una dilución de la sal, pero esa sal va a ir entrando a los ríos, a los lagos, y se va a ir acumulando. ¿Eso se mide? Creo que ahora no se está midiendo, por eso no sancionan correctamente a las empresas. Eso le quería preguntar, ¿cómo hacen para hacer esa mensuración? Ese es el gran problema de nuestra legislación. Hay a veces límites máximos permisibles que la norma lo permite, pero no cuentan con los aspectos de bioacumulación y de biomagnificación. ¿Listo? Entonces, hay normas extranjeras. Cuando uno compara los ECAs y los LMPs, por ejemplo, de la norma peruana frente a la norma europea, de cualquier país de Europa, por ejemplo, ese 50 que tú dices que acá no es contaminante, en otro país hace rato ya fue. ¿Listo? Entonces, hay el problema de que, por ejemplo, hay componentes, sobre todo, como tú dices, cadmio, mercurio, plomo, arsénico, etcétera. Hay componentes que llegan y se acumulan. ¿Y qué pasa? Los organismos que viven en esos recursos hídricos lo van bioacumulando. ¿Eso? Y porque en todo sistema se da toda una cadena alimenticia. Entonces, esa microalga lo va a consumir un copépodo. Ese copépodo va a ser consumido por un crustáceo. Ese crustáceo va a ser consumido por ese molusco. Ese molusco va a servir de alimento para el pez. Ese pez va a ser consumido por otro pez más grande. Y ese pez más grande llega al humano. Entonces, en toda esa cadena ha habido una bioacumulación. ¿Listo? Pero ¿cuánto vive ese pez? 2 años. ¿Cuánto vive ese molusco? 30 días. ¿Cuánto vive esa alga? 3 días. ¿Listo? Su ciclo va a acabar antes de que se biomagnifique, solo ahí se acumula. Pero ¿dónde se va a biomagnificar? En el humano. Porque ese señor va a vivir 70, 80, 90 años y se va a consumir cientos de peces. Y esos peces vienen con metales pesados, pero él ni sabe, pero él es el que va a acumular y lo va a biomagnificar. ¿Y dónde después se refleja esa biomagnificación? En las enfermedades, ¿cierto?, que se va a suscitar. Entonces, eso es lo que la norma no lo plasma bien. Nosotros hemos hecho, como docentes, denuncias exclusivas. Hemos analizado todo un grupo de docentes, por ejemplo, el río Ramis. Hay una publicación con el ex vicerrector
incluso, que hemos analizado, hemos hecho pruebas de metales pesados, le hemos hecho un seguimiento de cómo se comporta, hemos ido a dónde desagua el río Ramis, qué es lo que forma una isla, ¿cierto?, de desechos, justamente en el delta. Lo hemos publicado, hemos advertido. ¿El gobierno dice algo? A veces no. Entonces hemos pedido que se cambien esos LMPs, pero a veces pues no hacen caso. No, es la minería informal. ¿Pero por qué no atacan a la minería informal? Es que cuánta gente trabaja en esto, ¿cierto? Son problemas sociales que a veces opacan esto. Entonces, ¿cuál es la solución? Habrá que tratar esas aguas. Habrá que hacer, pero son problemas latentes. El problema ambiental es latente. Entonces, ¿cuál es la otra forma de atacar? Esta que hacemos acá. Educar. Entonces, cada profesional que sale y va a ir laborando, lo he escuchado al profesor, y esto a quién llega al final, a nosotros. No a los peces, a las algas, ni mucho menos, ¿no? Ellos tienen un ciclo de vida muy corto. Ellos al final contaminan al propio humano. Entonces, estas normas tienen que ser cambiadas. Ya hay grupos verdes que permanentemente piden que ya se modifique los ECAs. Si yo comparo los ECAs de Ecuador, ¿cierto?, con los ECAs de Perú, hasta Ecuador tiene. Colombia hace rato. Colombia trabaja mucho en medio ambiente. Entonces, tiene mejores estándares de calidad y mejores LMPs. ¿Listo? Eso es lo que pasa más que... ¿Alguna consulta acá para aclarar esto? Adicional. No hay, proseguimos. Claro, gracias. Pues de nada. Entonces, dice, los estándares de calidad ambiental, está hablando de los ECAs, ¿cierto? Básicamente se miden 5 componentes que forman nuestro ambiente: agua, suelo, aire. Pero también ahora tenemos que medir ruido y radiaciones. Antes solamente se consideraban en los ECAs, ¿cierto?, agua, suelo, aire. De ruido no había mucho, pero hay tanto problema de carácter auditivo, y todavía a veces cuando uno es joven no entiende que tenemos un solo tímpano y nos metemos todavía audífonos, ¿cierto?, bien cerrados, y le metemos un volumen de la patada. Entonces, esta membranita cada vez se va a ir rompiendo poco a poco, y al final vamos a ir perdiendo la audición. Y a veces hay trabajadores que no usan sus EPPs. ¿Qué son EPPs, profesor? Son equipos de protección personal. Eso es un EPP. ¿Listo? Entonces, aún con eso, están mal. O hay otras personas porque no saben por qué están esquizofrénicos, por qué a veces su mal carácter. Salen alegres de su casa, pero cuando ya están a mitad del camino, ya están medios idiotas, eufóricos. ¿Qué ha pasado? Vienen unos cuantos locos y comienzan a tocar bocina por gusto, como si el carro va a volar. No, tiene que circular, ¿cierto? Hay que salir a veces un poco temprano. No, entonces, el sonido del carro propio, el sonido de los otros carros, la contaminación que ve, la bulla de la gente, encima los claxons, este ruido altera. Entonces, ahora hay ECAs para esto, sí, en diferentes zonas, de acuerdo a los decibeles. Antes podía una discoteca operar fácilmente al lado de tu casa, ahora ya no. Ahora hay horas, ¿cierto? Tú lo denuncias y este puede ser sancionado fácilmente. La radiación es otro de los elementos que tenemos, y uno de los elementos más preciados que tenemos, que es el celular, ¿cierto?, lamentablemente emite radiación. Entonces, cuando es necesario, estás en casa, no estés pues con tu celular en el bolsillo, ponle una mesa distante, ¿sí?, porque permanentemente hay una interacción a nivel de radiación. Entonces, ahora los ECAs ya no solamente es agua, suelo, aire, sino que considera ruido y radiación también. ¿Listo?
Estos estándares de calidad que nosotros tenemos, básicamente nosotros podemos, por ejemplo, los ECAs para aire, la mayoría dice que regula 10 parámetros, incluyendo recientemente el parámetro mercurio. ¿Y por qué el mercurio, profesor? Porque antes se trabajaba con, por ejemplo, los PM 2.5, 5, PM10, que eran la cantidad de partículas con una determinada micrometría. Pero ahora también se ha dado cuenta las personas, los investigadores, que hay algunos vapores, ¿cierto?, que contaminan y que ocasionan problemas. Entonces, el mercurio, que a veces se emplea a nivel de vapores, que se inserta en el medio acuático y este generalmente se evapora, pero cuando tiene mercurio, también el mercurio se evapora en conjunto con ellos y ocasiona problemas en la salud. Es por eso que se ha incluido este otro elemento. En los ECAs para agua nosotros encontramos 104 parámetros. Es muy fácil encontrar la norma peruana, ponen norma peruana, ECA para agua y les va a botar todo un complejo, ¿cierto? Para agua, para ruido, para aire, etc. En Internet, entre los que se encuentran elementos microbiológicos y físico-químicos. Antes los ECAs para agua solamente eran físico-químicos, pero ahora se da tanta contaminación a partir de E. coli o algunos otros tipos de patógenos que ya considera la evaluación microbiológica para los ECAs para agua. Los ECAs para ruido regula un parámetro que determina los niveles de ruido expresado en decibeles. Eso es. Los estándares dicen cuánto para tal zona, cuánto para otra, cuánto para esto. Debes utilizar EPPs para esto, etcétera. En industria hacen las recomendaciones de acuerdo a los decibeles que se puede emitir en diferentes zonas. Los ECAs para suelo regula 21 parámetros que permiten medir el nivel de concentración de elementos químicos presentes en el suelo. Los ECAs para radiación, esta es la no ionizante. No es la ionizante, que esta sí es radiación pura, como por ejemplo los rayos X, esa es ionizante. La no ionizante, lo que utilizamos a partir, por ejemplo, de un sistema, por ejemplo, de un horno, microondas, o de tu celular, o de otros elementos, son generados básicamente, por ejemplo, por líneas de corriente eléctrica, rayos infrarrojos, radiación ultravioleta, entre otros. ¿Listo? Que no es nocivo, muy nocivo, podamos decir. Porque es nocivo cuando se exagera, ¿cierto? Entonces, esos rayos ultravioleta, cuando nosotros salimos, ¿cierto? Somos jóvenes y, bueno, no he traído mi gorro, me quemaré un poco. No me he echado bloqueador. No, eso es costillas. ¿Cómo yo me voy a poner bloqueador? Muchachos, muchos casos de cáncer se produce por los rayos ultravioleta del sol. En Puno hay varios forados de la capa de ozono, entonces debemos cuidarnos. Salimos, sí, no quieren mucha ropa, ya, una camisa de manga larga, de preferencia, ¿cierto? Si puedes usar de repente un protector, bien, si no, ponte pues tu sombrero, cuida tus ojos, porque va pasando el tiempo y ahí vienen las consecuencias. Esto es fatal. 56 colores, ¿cierto? Y supuestamente a nivel de una franja deben solamente pasar un 10%, 25.6, pero ahora pasa más. Y esos UV son pues nocivos. No solamente porque te va a quemar la piel, sino porque te va a incidir y va a provocarte, de repente, si te insolas un poco, ya, perfecto, ¿no? Comes de repente algún alimento y te has enronchado. ¿Qué ha pasado? Se ha debilitado tu piel, porque nosotros tenemos una conjuntiva externa que se altera con facilidad.
¿cierto? Por eso el buen uso que le debemos dar. O sea, nuestra piel tenemos que cuidar. ¿Listo? Seamos blancos, morenitos, lo que sea, listo, tenemos que cuidar. Entonces, porque estos ECAs de radiación no ionizante están provocando ya problemas, ¿no? Entonces, igual, el uso del celular excesivo. Todavía algunos apagan su luz y están con su celular en su cama. ¡Pobres ojos! Hay unas radiaciones infrarrojas y ultravioletas igual que te va a emitir la luz, y con luz apagada peor. Tu pupila se dilata y permite una intromisión. Después el problema de la catarata, después el problema de la mácula, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Y si por ahí veo usan lentes, bien, pues háganlo foto Grey o foto Brow, ¿cierto? Y si no necesitan lentes también, de repente pueden utilizar, incluso para la computadora, hay que utilizar, porque eso va a reflejar algunos infrarrojos. Sí, profesor, va a reflejar, ¿cierto? Entonces, hay que cuidar nuestro organismo, porque después el médico te va a cobrar un montón y a veces ni te cura, ¿cierto? ¿Sabías que alimentos como el choclo y la lechuga se regaban con un mismo tipo de agua? Sí, pues, antes de que se implemente estos ECAs, se podía tener un mismo componente para regadío. Pero ahora, por ejemplo, se diferencian el tipo de agua utilizada para riego, alimentos, siempre viendo si estos se comen frescos o cocidos, ¿verdad? Entonces, en países europeos, el agua para que te bañes o el agua para que entre a tu taza del baño no es la misma que la que va a entrar a tu cocina para que tú consumas tu alimento, ni la misma para que tú laves la ropa. ¿Listo? Entonces, ahí ya vienen varias tuberías que son aguas recicladas y tratadas para que tú hagas diferentes funciones. Pero nosotros acá llegamos a tal punto que esa agua que la han potabilizado, que ha pasado 8, 10 procesos en la planta de potabilización, tú te pongas a lavar tu carro con eso. Y es el agua que bebes, ¿no? Entonces, eso debería ser sancionado. Pero bueno, hay mucha gente que desconoce este aspecto. Entonces, en otros países ya, ¿cierto? Esa agua para tu baño, para tu taza de baño, es un tipo de agua reciclada. Para que te bañes y para que laves tu ropa es otro tipo de agua, la tipo B. Y la tipo A es para que consumas el agua. ¿Listo? En cambio acá hay mucha gente que no tiene ni agua ni desagüe, entonces una sola tubería, pero a veces hacemos mal uso de esa agua. Entonces hay que tratar, ¿cierto?, de cuidar nuestra agua, porque ese es nuestro próximo tesoro, ¿cierto? ¿No? Con el agua se hace todo, el agua es vida, entonces tenemos que aprender a cuidar. Y muchas de las clasificaciones para regadíos o para otras actividades se hacen base a las clasificaciones que existen a nivel del agua. ¿Sabías que con la normativa anterior se regaba una canchita de fútbol o un parque con agua potable o de desagüe? Con la actualización de los ECAs, para agua se define la calidad del agua con la que pueden regar canchitas de fútbol, parques y áreas verdes. Entonces, no es ahora la misma agua potable que nosotros utilizamos para regar canchitas, parques, ¿cierto?, jardines, etcétera, que encontramos en las diferentes ciudades. ¿Ya? Entonces son otro tipo de aguas que no han tenido el tratamiento para tomar. Es que el tratamiento es caro. A veces el Estado suple esos costos, o las municipalidades, y nosotros lo desperdiciamos lavando nuestro carro. No optimizamos. Agarramos nuestra lavadora, lo conectamos, lavamos nuestra ropa y toda esa agua, ¿qué? ¿Cierto? Se va al desagüe. Y siquiera no hemos lavado unos trapos con eso, hemos limpiado nuestros pisos, etcétera. No le hemos hecho un uso adicional. Entonces, eso va a depender de cada uno de nosotros, ¿cierto?
porque ese 3% de agua dulce que existía, ahora prácticamente ya se ha reducido a un 2.6. Y de algunos 50 años seguro que se va a reducir. No, pues profesor, pero ya el agua de mar, pues, ya lo están desalando. Pero esa agua de mar que se genera a partir de ósmosis inversa, agua dulce, te cuesta 3 a 4 veces más. Si tu recibo era de 20, 30 soles, con ese sistema tu recibo te va a venir fácil, 120, ¿cierto? O de repente hasta más, porque esas resinas van a ir subiendo y van a ir modificando los sistemas y va a ser un lujo, pero terrible utilizar agua desalinizada. Entonces, tenemos que ir cuidando lo nuestro. Tenemos que seguir poniéndonos la mano al pecho y seguir utilizando estos recursos de manera sostenible para que en el tiempo también se pueda preservar. ¿Listo? ¿Sabías que el polvillo existente en el aire puede provocar enfermedades respiratorias? Con la actualización de los estándares de aire se hizo más estricto el valor permitido. Por ejemplo, a nivel de 150 a 100 miligramos por metro cúbico. Hay muchas personas que les encanta, por ejemplo, vivir por las zonas más pobladas, sobre todo centros de ciudades, ¿no es cierto? Entonces, esos arbolitos por las zonas más transitadas ya no paran con un color normal, paran negros ya con hulla, ¿cierto? Entonces, esto es un indicador, ¿no? A ver, cuando ustedes vayan a Lima o vayan a otra ciudad como Arequipa o Chiclayo, dense una vueltita con su camisita blanca por el centro. Van a encontrar en su camisa puntitos. Y al querer limpiar, se va a extender un color negruzco que no va a salir de su camisa, ¿cierto? Ese es dióxido apelmazado, ¿no? Entonces, este componente cuando entra a las vías respiratorias, nuestros pelillos de la nariz lo va a filtrar un poco, pero va a seguir su ingreso. Los diferentes elementos que nosotros tenemos a nivel de mucosidades va a tratar de reducir, pero definitivamente a la vía superior respiratoria va a entrar una cierta cantidad y un poco menos va a entrar a las vías inferiores y va a comenzar a provocar problemas, ¿cierto? Uy, me da mucha tos a mí, es tos alérgica, dice, ¿no? El cuento chino. No, tiene que haber un origen. Entonces, lo ideal es que si nosotros vivimos en una zona muy, muy poblada, ¿cierto? Nos cuidemos. Ustedes antes de la pandemia ya habrían visto turistas que venían con sus mascarillas, ¿cierto? Ya se cuidaban. Entonces es una forma de protección. Usar una mascarilla simple es una forma. Pero ¿cuál es otra forma? Combatirlo directamente, ¿esto con qué? ¿Cierto? Señores, que no circulen muchos carros por acá, ¿cierto? Hay que ampliar, sugerir a las autoridades que deriven los carros por otros sitios, todo se centraliza. Y las enfermedades, naturalmente, de tipo respiratorias, ya es conocido que en las zonas más pobladas se va a dar esto. No le gusta mucho a la gente vivir por zonas, ¿cierto?, por áreas verdes, más lejos de la ciudad. No, tú vives muy lejos, dice, ¿no? Es como cuando en Puno dice, ¿no? ¿Dónde vives? Por Chanuchán. Uy, no es lejos, dice, ¿no? ¿Por dónde es otro? Alto Puno, Salseo. Uy, no es a la zona rural, dice, tan pequeñito. Si ustedes fueran a algunas zonas, ¿cierto? Alguna vez viajan y van, por ejemplo, a algunas ciudades, como por ejemplo de Brasil, ¿cierto? En Brasil no se construye en todo sitio. Hay parques inmensos de 1 a 2 hectáreas y en el centro del parque están sus plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿ya? Entonces, son zonas amplias y todo aquello
que el Estado dice cobertura vegetal, no se toca, es intangible. Construyes, entonces parece una ciudad media desordenada cuando tú la ves por el avión, ¿no? Verde, casas, así, ¿no? Como motas así verdes. Pero cuando paseas y te vas dando cuenta, lo han estructurado con un ordenamiento territorial impresionante para evitar estos problemas. Entonces, tienen bastante vegetación. Entonces, nosotros tenemos que emular eso, tener vegetación, porque ese dióxido, ese CO2, ¿quién lo va a aprovechar? Los vegetales, ¿cierto? Pero a veces hay poquísimos vegetales, ya no pueden, ¿cierto? Entonces está negro, oscuro. Cuando yo era estudiante hicimos una indagación de esto en la avenida Goyeneche, estaba estudiando el segundo doctorado en biología ambiental. Y, a ver, vamos a la avenida Goyeneche, que es una de las avenidas más transitadas, y comenzamos a evaluar los PM. O sea, cuando estos son bombas de succión que tienen estos equipos y algunas fibras como colectoras. Cuando llevamos al laboratorio y comenzamos a analizar, era atroz la cantidad que había. Es que todo el día carros, y lo peor, carros viejos, ómnibus, que no sé por qué siguen circulando, ¿no? Entonces había una contradicción. Entonces nosotros nos poníamos a pensar, con razón hay gente que ya vende sus casas por el centro y se va un poco más lejos en la ciudad, porque definitivamente esto es causante de asma, causante de toses permanentes, etcétera, etcétera. ¿No? Y estás con medicamento, cuando lo que se necesita es aire puro. Felizmente en nuestro medio aún tenemos aire puro. Entonces, esas a veces son las consecuencias también de la tecnología. ¿Sabías que el mercurio no estaba incluido como parámetro de la calidad de aire? Eso es lo que les explicaba. Ahora sí, se hace una evaluación periódica, sobre todo de cuerpos de agua, porque se genera a nivel de vapores, ¿listo? Uno u otro, ¿no? Algunos componentes tienen, ¿listo? Mercurio. Entonces hay que siempre indagar, leer, ¿cierto? Uno de los componentes que, por ejemplo, puede tener algunas cantidades bajas, pero tiene, por ejemplo, son las baterías, y dentro de ellos las pilas. Entonces, pilas usadas no guardar, botarlas, ¿cierto? Entonces, saber, porque esos son, por ejemplo, elementos residuales peligrosos. Pero bueno, aún nosotros no estamos muy organizados, pero no tenerlos muy cerca al cuerpo. Entre los parámetros microbiológicos también se ha estructurado algunos componentes a nivel, por ejemplo, del agua. Esto era lo que les hablaba, los coliformes totales o los enterococos, ¿cierto? La E. coli, que es la más común, que está en las fecas y llega con mucha facilidad al agua. También algunos huevos, larvas de helmintos, nematelmintos, etc. Antimonio, aldicarb, amoníaco, cadmio, cianuro, que está presente ahora en el agua. Y cada uno de estos elementos, prácticamente nuestro cuerpo lo destroza. Su compañero, por ejemplo, hablaba de cadmio. Cuando nosotros indagamos sobre el cadmio, el efecto que tiene sobre la persona es, por ejemplo, que te comienza a mover las piezas dentarias. De repente tus dientes empiezan a moverse, ¿cierto? Tu pelo comienza a caerse un poco. A la señora que no tenía artritis tiene un cuadro reumatoideo terrible. Entonces, son componentes que sí ocasionan problemas y que están identificados, ¿cierto? Entonces, este E. coli, que a veces se produce, ¿cierto? Y no sabes de dónde, cómo. Esto es un efecto, por ejemplo, que tiene de carácter nocivo para niños, ¿cierto? ¿Y qué hace? Los desnutre. Entonces, permanentemente paran con el estómago suelto y no asimilan lo que comen. ¿Y qué entran? En un proceso de desnutrición. Oye, pero si este chato come bien, come su carne, su papa, su choclo, todo, pero también tiene unas diarreas terribles, que ni bien come, va al baño.
y sigue desnutrido. Y aparentemente está gordito, pero está con un caso de desnutrición. Entonces, la calidad del agua también influye en los procesos nutritivos. Entonces, de los 104 parámetros estándares de calidad de agua, 9 se han actualizado y 95 mantuvieron sus valores. Estos tenían antes valores más altos, ahora tienen más bajos, por demostraciones que se ha hecho a nivel de investigaciones. ¿Listo? Entonces, esos son los únicos elementos valederos que a veces el Ministerio del Ambiente va a considerar para cambiar. Pero hay otros muchos más, ¿cierto? Que supongo que en el tiempo se va a ir cambiando. En la actualización para la calidad ambiental de aire, por ejemplo, están los materiales particulados, los PM2.5, hidrocarburos totales, dióxido de azufre, ozono y mercurio total. Pero este nivel de vapor que hemos mencionado. Entonces, los periodos, la ECA anterior, por ejemplo, para los PM2.5, ¿cuál era? 25 en 24 horas. O sea, el reflejo en un día no debería de pasar de 25 miligramos por metro cúbico, ¿cierto? Perdón, antes. Ahora no debe pasar de estos 25, ¿cierto? El dióxido de azufre, que es altamente nocivo, ¿cierto? Entonces, la mayoría de los que sufren rinitis, por ejemplo, alérgica, es por este elemento. Antes de, ¿cuánto era? 250 miligramos por metro cúbico. Ahora miren, lo han bajado a 20. ¿Listo? A 20. ¿No? Entonces, y así, cada quien ha ido ajustando básicamente sus contenidos. Y esto es bueno, profesor, claro. La investigación va a ser de que algunos componentes, algunos parámetros se tengan que ir actualizando. Algunos bajarán, otros aumentarán, otros permanecerán. Pero el hecho es de que esto, en base a los estudios y en base también a las diferentes zonas, nosotros tenemos que ir modificando. Entonces, esos son los diferentes ECAs que nosotros podemos encontrar y nosotros podemos buscarlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos poner ECAS Perú, ¿cierto? Entonces podemos encontrar estándares de calidad, ¿cierto? Y el MINAN, a través de algunos decretos supremos, a través del CINIA, te va a mostrar algunos ECAS. Entonces, es fácil, o de repente más específico podemos todavía poner, ¿no? Acá hay algunos ECAS, por ejemplo, estándares de calidad para agua, que en la página del Ministerio del Ambiente, este es el Sistema Nacional de Información Ambiental, nosotros podemos encontrar. Entonces, podemos ver la norma o también descargarla, ¿no? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, algunos estándares de calidad para el aire, ¿no es cierto? Entonces, ¿podemos descargar esto, profesor? Sí, se puede descargar, ¿no es cierto? Entonces, aquí prácticamente está, porque esto tiene que ser aprobado. No es de que alegremente el ministerio, no, tiene que llevarlo al Congreso, se discute y lo sacan como una norma legal. Dice, aprueban estándares de calidad ambiental, ECAS para aire, y establecen disposiciones complementarias. ¿Listo? ¿Cuándo ha salido el último ECA? Miércoles 7 de junio del 2017. Entonces acá te da todos los ECAS, ¿cierto? E incluso las medidas de los valores actuales y los valores, ¿no?, anteriores que tenían para cada uno de los componentes a nivel del aire. ¿Listo? Para el agua, es mucho más amplio, profesor. Para suelo, hay. Para ruido, hay. Para energías no ionizantes, también. Entonces, lo podemos encontrar. Y cuando el grupo de contaminación va a hablar justamente sobre este último tema, definitivamente que va a tocar este aspecto, ¿cierto? Me va a tocar la contaminación en aire, agua, ruido, suelo y radiaciones no ionizantes, definitivamente. ¿Y qué es lo que provoca? Naturalmente,
en genérico, bien estructuradito, ¿cierto? Entonces, incluso en sus conclusiones de su trabajo, me dirán, pues, ¿cierto? Profesor, hay más contaminación a nivel de agua, ¿cierto? Pero ¿qué debemos hacer? ¿Cómo lo observan? ¿Cierto? ¿Alguna sugerencia? Etcétera. Entonces, todos estos ECAs que nosotros encontramos, o LMPs, está legislado. Esto no es una casualidad. Y se va modificando y algunos parámetros lo van modificando. Pero hay muchos más, aquellos que pedimos que se pueda modificar. Entonces, nosotros podemos encontrar toda una serie de elementos a partir del CINIA, tanto para agua, por ejemplo, este de agua, por ejemplo, es mucho más grande para suelo, ¿cierto? Para ruido, para radiaciones no ionizantes. Entonces, miren, por ejemplo, esto de radiaciones no ionizantes, hay muchos profesionales que desconocen este aspecto, ¿no? Entonces, yo a veces les explico en la maestría y están en otra. Naturalmente, esto profundiza un poco más. Es un decreto supremo, por ejemplo, del 2005 ya, ¿cierto? Del 2005. Entonces, aquí está. ¿En qué lo vamos a medir esto, profesor? Hertz o sus equivalentes, kilohertz, milihertz, etcétera, ¿cierto? ¿Cuáles provocan, profesor, esta energía no ionizante? Líneas de energía para trenes eléctricos, resonancia magnética, líneas de energía para trenes eléctricos, redes de energía eléctrica y energía eléctrica para trenes. Oye, ustedes van a ser mecánicos eléctricos. Ya saben que por sistema que instalen va a haber entre 0.25 a 0.8 kilohertz, ¿cierto? Todavía con diferentes intensidades y densidades de flujo magnético, ¿cierto? Monitores de video, ¿cierto? Oiga, profesor, contamina esto. No sabía. Ahí está. Radio, ¿cierto? En AM sobre todo. Radio FM, TV, VHF, sistemas móviles de radionavegación, aeronáutica, teléfonos inalámbricos, resonancia magnética, ¿cierto? Telefonía móvil celular, servicio móvil satelital, teléfonos inalámbricos, sistemas de comunicación personal. Entonces, todos estos componentes se han generado en base también a diferentes, ¿cierto?, investigaciones que se hacen. Pero uno de los más comunes y de los más discutidos es esto del agua. Entonces, en el agua, los ECAs son mucho más amplios, ¿cierto? Porque la subdivisión que va a existir de acuerdo al uso también es más variado. Por ejemplo, en este caso, yo tengo básicamente, por ejemplo, miren, de acuerdo al uso, aguas que pueden ser potabilizadas, aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional, acá con desinfección, y aguas con tratamiento avanzado. Entonces, de acuerdo a esto, mis parámetros van a variar, ¿cierto? Porque alguien me puede preguntar, profesor, ¿cuánto es la demanda química del oxígeno? ¿Cierto? De acuerdo a los ECAs. Depende de qué uso le das, porque para algunos va a ser 10, para otros va a ser 20, para otros va a ser 30, ¿cierto? Entonces, es amplio. Esto, por ejemplo, de los ECAs en cuanto a agua y la cantidad de parámetros que nosotros vamos a encontrar y de acuerdo a los usos que le vamos a dar. Por ejemplo, hay subcategorías, ¿cierto? Agua, subcategoría A, aguas superficiales para agua potable, producción de agua potable. Categoría B, ¿en qué está basado, profesor? Aguas superficiales destinados para recreación, ¿cierto? Subcategoría C. ¿Dónde está la subcategoría C? Acá está. Para riego de vegetales y bebidas y animales. No, estamos mal acá. Esta es categoría B ya, pero subcategoría B, para recreación. Dentro de ellos tenemos extracción, cultivo y otras actividades marino-continentales. Categoría 3, ¿dónde está? Entonces, categoría 3, riego de vegetales. Entonces,
toda esta norma va a ser bastante específica de acuerdo a qué lo utilizamos los diferentes insumos que nosotros queremos evaluar. ¿Listo? Entonces, estos son los tales ECAs y los LMPs que nosotros podemos tener, ¿no? Aprueban estándares de calidad ambiental para agua, ¿cierto? ¿Cuándo? 2017, 7 de junio de 2017. Entonces, miren, este tema es bastante amplio, lo he querido sintetizar en esa exposición, pero definitivamente los que van a hacer la investigación y la exposición sobre contaminación tienen un montón para investigar sobre los diferentes contaminantes y cómo se mide y cómo se refleja eso. Naturalmente que tienen que sistematizar, ¿cierto? Porque 20 diapositivas no les va a alcanzar para mucho. Tienen que ser muy artistas en este aspecto. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿No hay consultas? Entonces pasaremos a llamar a la lista. Yo tengo una consulta. Adelante, Miguel Ángel. ¿Quién es el ente encargado o sea, de hacer cumplir estos El Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente está desconcentrado en unas oficinas de fiscalización que se llaman la OEFA. Entonces, la OEFA debe hacer respetar esto. Si es que no le hacen caso a la OEFA advierte al Ministerio Público y hay una fiscalía del ambiente. Entonces, esa fiscalía ya lo penaliza el proceso. Y las personas que van a generar ese tipo de problemas pueden pagar algunos tributos muy altos, perder sus propiedades o bien ser encarceladas. Pero si uno ve que están, que no están cumpliendo, ¿puede denunciar? Por supuesto. Vas a la OEFA en todos los departamentos está, en todos los departamentos. Entonces vas a la oficina de fiscalización, está suscitándose eso. Muy bien, van, evalúan y advierten. ¿Listo? Primero es una advertencia. No arregla 8 unidades impositivas tributarias. No arregla 16 unidades. No arregla cerrado, temporalmente, o si es muy grave, definitivamente. Esto, no hacen caso, se ríen de la OEFA, los pegan los de la OEFA, ¿cierto? Los corren a balazos todavía. Entonces, entra el Ministerio Público. No hacen caso al Ministerio Público, entra la policía. Eso es lo que ha pasado con los mineros informales. Hacían caso, iban a la OEFA, los corrían a balazos, a palos. Entonces, ¿qué tuvo que entrar? La policía. Caballeros. Agarraban su maquinaria, dinamitado. Pum, pum, por acá. No había otra. Porque estaban haciendo una situación, pero totalmente absurda para el medio ambiente. Muy bien. A ver, Adubiri Guarachi. Buenas tardes, Fernando. Aiko Ramos. Presente, ingeniero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Apasa Chambi. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Apasa Mamani. Buenas tardes. Ari Paredes. Ari Paredes, ¿está presente? No hay. Arias Montalico. Presente, ingeniero. Atencio Mezquita. Presente, licenciado. Ábalos Ortega. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes, Renato. Cáceres Cutimbo. Presente, Cáceres Cutimbo. Coa. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes.
Max Cora Condori. Presente, licenciado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Chino Mamani. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Chipana Mamani. Presente, ingeniero. Churacutipa Chino. Condori Aruanca. Presente, licenciado. Coya Quispe. Presente, ingeniero. Cuentas Rojas. Buen día, licenciado. Presente. Cutipa Galindo. Presente, licenciado. Mire, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Enríquez Montesinos. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Flores Calapuja. Flores Calapuja. Presente, licenciado. Flores Vilca. Presente, ingeniero. Carabito Mamani. Presente, ingeniero. González Quispe. Juan Caluque. Guainasi Pari. Presente, ingeniero. Jibaja Zuca. Lima Pari. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes, Fran Mamani Canyawi. Mamani Melo. Presente, ingeniero. Mamani Paxi. Presente, ingeniero. Marín Condori. Presente, ingeniero. Monteagudo Churata. Presente, ingeniero. Núñez Laucaña. Presente, ingeniero. Ortiz Pasa. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Pacompía Quispe. Presente, licenciado. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Gómez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Barra. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Ronald. Salas Gutiérrez. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes, Richard. Ticona Charca. Presente, profesor. Ticona Charca. No logré activar el micro, profesor. Ya no te preocupes, ya. Ticona Torres. Presente, ingeniero. Vilca Roque. Presente, ingeniero. Yanapa Mamani. Samata Quispe. Presente, ingeniero. Muy bien. Listo, entonces. Ingeniero. Sí. Ingeniero, yo no pude activar el micro. Mamá ni Canyavi Carlos Abraham. En el momento que me llamó, se me lajeó el de este. Ya, listo, Carlos. Ya, gracias. Muy bien, entonces. Ha sido un gusto nuevamente saludarlos. Ingeniero, ¿se me escucha? Sí, sí. Disculpe, lo dije presente, estaba con audífono y no parece que no me escuchó, licenciado, es ingeniero. Ya estás, ya, Henry, no te preocupes. Gracias, más bien, ingeniero. Listo, entonces. Vamos a colgar ese material para que ustedes lo tengan a la mano y ya pueden irlo leyendo y vean la disponibilidad de ya irlo trabajando. No dejen para último momento, muchachos. Ahí se complican las cosas y sale mal generalmente. ¿Ya? Entonces hay que tomarse su tiempo respectivo en ir indagando de acorde al tema que les va a tocar y de acuerdo a eso yo ya también voy a ir organizando las otras exposiciones que tenemos para sistematizar nuestras clases y poder trabajarlo. El día viernes es feriado. Entonces, ese día que nos toca también, posiblemente no hagamos. Lo más posible es que no, salvo que haya una disposición contraria de la universidad, cosa que no creo que va a haber.
Entonces, el día viernes, que es feriado, ya pueden ustedes también reunirse para ir haciendo ese su trabajito. No pierdan mucho su tiempo. Recuerden que están en su época de estudio. Posteriormente ya van a tener tiempo para otras cosas. ¿Listo? Muy bien, entonces. Muy buenas tardes con todo. Gusto de saludarlos. Muchas gracias. Hasta la siguiente clase, ingeniero. Gusto de saludarlos. Adiós. Hasta la próxima, ingeniero.